A continuación, Daniela Viteri. Bueno, buenos días. Antes de empezar a hablar sobre el paciente 2.0, que es el paciente que tenemos actualmente todos, quisiera desviarme un poquito y pedirles que piensen en deportes, en cómo consumimos y disfrutamos actualmente los deportes. La forma en la que lo hacemos ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Ya no se trata solo de un evento de 1 hora o de quizás un par de días, ya la experiencia empieza días antes del evento en sí. Días antes empezamos a leer columnas de periodistas, de analistas, no sabemos todos los stats de los atletas, tanto los propios como los contrarios, vamos siguiendo a los equipos en camino a... Es decir, que el día del evento llegamos con una expectativa formada del partido que vamos a ver o el evento que vamos a ver. Esto pasa en todas las escalas, desde campeonatos pequeños hasta campeonatos mundiales. Luego ya, llega el día del evento, nos reunimos en una casa, prendemos la tele y sacamos el celular. Todos vemos los eventos así. Tenemos el partido al frente y aparte lo seguimos por los celulares. Seguimos compartiendo opiniones, digamos, celebramos. Por ejemplo, hay un gol y no es gol, sí, con una mano no abrazo y con la otra no lo tuiteo. No hay 100.000 personas tuiteando gol al mismo tiempo. Y luego se acaba el partido, pero no se acaba para nosotros. Seguimos muchos días más. Si ganamos, pues celebrando todos juntos. Si perdemos, llorando todos juntos, les escribimos a los atletas, tenemos una confianza que no hemos tenido nunca, de sentir que les escribimos directamente. Y digamos, el que no lo tiene en su celular, se lo compartió al de al lado o se lo mandaron por WhatsApp. Es una experiencia completamente diferente. Y hablo de esto porque la experiencia de los pacientes en el ámbito médico es un poco parecido a esto actualmente. El proceso de toma de decisiones médicas comienza muchísimo antes de que nuestro paciente llegue a la sala de espera, ni qué decir de que llegue a la consulta. 1/3 de los consumidores, esto es un estudio que hizo el hospital de Akron, usan redes sociales para buscar información médica, para discutir síntomas, compartir opiniones sobre médicos, sobre aseguradoras, sobre experiencias. Algo único de las redes sociales es que son un ambiente en donde la investigación y la conversación son de forma simultánea. A medida que yo voy investigando, lo voy conversando, lo voy compartiendo, voy recibiendo feedback de mis pares. Son simultáneos, constantes e inmediatos. El Internet y las redes sociales tienen un inventario de información de just in time. Y hay una curaduría permanente de la conversación que estamos teniendo, en base a la información a la que tenemos acceso. Una razón importante para que tantos consumidores apelen a las redes en busca de información médica es que la pantalla y las redes ofrecen un ambiente bastante menos intimidante que el consultorio, digamos. Y el paciente siente la confianza para compartir sus temores o para empezar a buscar información sobre sus temores y hacer preguntas que no se atreve a hacer en consulta, ya sea porque siente que no va a tener tiempo, o porque le da vergüenza, o no se aguanta hasta llegar al consultorio, hasta el día que le dimos la consulta, si tiene el acceso inmediato. Y es un lugar donde pregunta sobre sus temores más grandes. La pregunta es, ¿quién le está respondiendo al paciente esas inquietudes y esas preguntas que tiene? Yo hace un par de días hice una búsqueda rápida en redes sociales sobre las enfermedades principales de la oftalmología y me encontraba con cosas como esta. Esto es una búsqueda rapidísima en las redes principales. Esta es la información que tienen nuestros pacientes y la información que van acumulando en su mente antes de llegar a nuestra consulta.
Entonces, el problema es que la información falsa o inadecuada es perjudicial para los pacientes y además perjudica la confianza que tiene el paciente antes de entrar al consultorio. La mejor forma de combatir las noticias falsas es el debunking, o así como shoot first, a los Han Solo. No hay tiempo para que el médico dentro de su consulta desmienta todo este cúmulo de información que el paciente ya vio. No nos alcanza el tiempo, el paciente no se puede preguntar, estamos preocupados por otras cosas, el médico debe enfocarse en otras cosas. Entonces una solución es, mejor dicho, la única solución es ofrecer espacios permanentes de información profesional, es vacunar al paciente antes de que le llegue toda la otra información. Un manejo adecuado de las expectativas del paciente tiene un impacto directo en la percepción que él va a tener del resultado de una cirugía o incluso de una consulta. Si nosotros podemos manejar las expectativas de su enfermedad, de su condición, del tratamiento que va a recibir, de las curas reales posibles o tratamientos reales posibles, va a salir mucho más satisfecho del consultor. Los pacientes ahora toman decisiones de forma mucho más emotiva, eso lo sabemos todos, y acuden a las redes en busca de educación y de inspiración para tomar esta decisión. Si nosotros somos conscientes de eso y formamos parte del proceso de esta decisión, como ya sabemos, empieza mucho antes de que el paciente pueda llegar a hablar con el médico, tenemos un impacto directo, y no solo es en la decisión de uno, porque lo que las redes sociales tienen es algo que se llama un efecto megáfono y el musical, ¿no? Si yo afecto a uno, afecto posiblemente a todos estos. Y dependiendo de las espirales en las que yo me encuentre, este es un efecto que se repite en cada una de estas espirales. Dependiendo de en las que yo esté, pues podré potencialmente ayudar mucho y a muchos más. Entonces, la pregunta es, ¿somos parte de este diálogo? Este es un diálogo que está pasando con o sin nosotros. Esto no es que si es que hablan, si es que nos parece que deberían acudir a, si es que nos parece que Juanita debería decidir su cirugía en base a lo que le dice su abuelita, su vecina y Andreita en Nueva York. Esto está pasando. Esto es así. Entonces, si queremos formar parte de este diálogo, lo primero es preguntarnos, ¿conocemos las dudas, temores, inquietudes de los pacientes? Algunas sí, algunas las escuchamos en las consultas, otras no, y es necesario ir al ambiente en el que están hablando. Esto es, pues, las redes sociales. Una cosa buena de la medicina es que tenemos clarísimo el mensaje, o sea, no hay profesional que tenga tan claro su mensaje como lo tiene el médico. El mensaje es, yo quiero ayudar al paciente a recuperar su salud de la mejor forma. Tenemos claro el mensaje, pero tenemos claro el tono, la forma y los límites de nuestra voz. Sabemos cómo estamos hablando, de qué formas podemos hablar. La gente de nuestra práctica la tiene clara, porque no se trata solo de que la tenga clara la persona que maneja la red social. Todos tienen que estar de acuerdo y con eso. Y una vez que sabemos cómo queremos que sea nuestra voz, de qué forma la queremos expresar, cuáles son los límites que le queremos poner, y esto es algo individual de cada médico, de cada práctica, hay ciertas guías, pero al final cada práctica es como cada usuario, cada quien decide qué se apega más a sus creencias y a su cultura, y a su visión y a su visión. La compartimos en un lenguaje comprensible para los usuarios, respondemos de verdad a las necesidades que ellos tienen, es decir, estamos teniendo un diálogo o un monólogo en todo este asunto, porque las redes sociales son un diálogo, como dije, de curaduría constante, y tenemos que participar en ambos lados, en el lado que habla y en el lado que escucha, y constantemente tenemos que evaluar qué tan buenos y qué tan eficientes somos en estos dos puntos del espectro, digamos. Entonces,
La pregunta hasta hace poco era, deseo participar en redes sociales, quiero que mi consulta esté, no sé, déjame pregunto por aquí, déjame averiguar un poco más por acá. Yo estoy convencida que en el momento, en la coyuntura que estamos de fake news, de pacientes que empiezan a pensar en los procedimientos mucho antes y que reciben input de mucha más gente que solo el médico, la pregunta ya definitivamente dejó de ser esa, y la pregunta en realidad es, ¿qué tan tarde quiero llegar a la redes sociales? ¿En qué punto de este diálogo quiero ingresar? Un poco con eso es con lo que quiero que se queden. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Daniela, creo que queda bien claro como tú dices que lo importante es generar comunidad y es este diálogo, o sea, no es simplemente dar información y que si es que la persona contesta no le va a contestar, sino que es algo interactivo, uno tiene que estar pendiente y contestando prácticamente en tiempo real. Creo que eso es uno de los mensajes más importantes. Pero quería preguntarte acerca de las estrategias, si es que son diferentes dependiendo si estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, Twitter, LinkedIn, historias de WhatsApp. ¿Qué estrategias tú recomendarías para cada una de esas plataformas? Sí, no es, definitivamente cada estrategia tiene que ser diferente porque cada red es un lenguaje, es un framework de comunicación completamente diferente. Yo no creo que es necesario estar en todas, sobre todo si estamos hablando de comunicación con los pacientes. En lo personal pienso que LinkedIn es una muy buena red social para residentes, para comunicación entre médicos, pero no me parece que es una red útil para comunicación con los pacientes. Ahora, en mi experiencia, la red con mayor return on investment y donde mayor atención podemos captar es en Facebook. Es donde están la mayoría de los pacientes actualmente, y además tiene el beneficio de que, a diferencia de Instagram, Instagram es una aplicación autocontenida, es decir, el contenido que yo subo ahí tiene que ser únicamente generado en Instagram. Es verdad que puedes poner links a posts externos, pero el usuario por lo general no sale de Instagram. Entonces eso dificulta un poco. Facebook sí que te permite compartir información ya sea tuya o de asociaciones. Los pacientes consideran la información de las asociaciones información neutral, digamos. Te permite compartir una gran variedad de información de forma un poco más eficiente. Pero sí, la estrategia de cada práctica tiene que ser diferente, porque no le hablan al mismo público. La medicina en Colombia no se maneja igual que la medicina en Ecuador, entonces es imposible crear estrategias parejas, no se maneja igual que en Argentina. La realidad de un médico en una ciudad como Sao Paulo no es la misma que la realidad de, digamos, un médico quizás en una ciudad más pequeña de Argentina. Entonces hay que tomar en cuenta esto de aquí. Y otra cosa que te quiero decir, las comunidades no las formamos nosotros, las comunidades ya están ahí. Nosotros tenemos que buscar una forma de participar activamente, de brindar un valor agregado a estas comunidades que ya existen. ¿Cómo haces para responder algo que se ha sido publicado en las redes sociales que ha hablado de su clínica con un problema que en realidad no es clínico? El 70% aproximadamente de pacientes que emiten comentarios negativos en redes, lo único que esperan es una respuesta. O sea, en mi experiencia, con que uno responda, y responda con una disculpa, más allá de la minucia de si es necesariamente cierto o no, que uno le dice disculpe por no haber atendido su queja de forma presente y de forma óptima. No hay que pedirle perdón por algo que no es, pero sí. Y el paciente que se queja en redes es un paciente que no ha sido escuchado de forma presente dentro del hospital. Si uno le resuelve al paciente su problema en el hospital, lo más probable es que no se va a quejar en redes. En promedio, digamos. Pero yo siempre respondo, buenos días, gracias por su comentario, nos ayuda a mejorar, lamentamos mucho no haber podido atender su requerimiento de forma adecuada. Si es necesario darle algún otro detalle, se lo doy. Si no, lo recomendable es llevarlo offline para ver si efectivamente lo podemos ayudar. Y pues si no, tienen vida corta, por lo general. Estas cosas que se vuelven virales y grandísimas,
en realidad son la mínima parte. Y hay que estar preparado para tener un manual de estilo, un manual de manejo. El paciente que está en la sala de espera que el paciente que se queja porque su cirugía no lo dejó como él quería. Y eso lo tienen que responder diferentes miembros de nuestra práctica. No todas las crisis las responde el mismo. Daniela, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes? Un error común que yo creo que existe es pensar que le hablamos a otros médicos. No le hablamos a otros médicos en estas redes sociales. Tenemos que enfocarnos a que le hablamos a los pacientes. Brindarles, creo que otro problema es que participamos mucho en un monólogo. Queremos que el paciente sepa lo que hacemos, lo que tenemos, la nueva máquina que nos llegó, la nueva tecnología, y eso es en realidad un contenido que no le agrega valor de mucho peso a la toma de decisión o a la educación del paciente. ¿Y qué tips nos podrías dar para transformar el monólogo en diálogo? Porque uno generalmente arranca. Sí, sí. Y yo sugiero siempre intentar que el contenido sea 80-20. Eso me parece que es como un guideline. Un 80% de contenido de educación, el contenido que le agregue valor a la vida y a la salud del paciente. Riesgos de glaucoma, por ejemplo, o riesgos de ceguera, información que nosotros sabemos que los pacientes consumen, y el otro 20%, la parte del monólogo o promoción propia, digamos, que puede ser un poco eso, responder siempre, no estar, no conectarnos cada 5 semanas a ver, ya me escribieron por aquí. No todas las prácticas tienen la posibilidad de responder inmediatamente, eso yo lo entiendo, pero sí imponerse horarios, por lo menos diarios, de respuesta. Y las redes ya tienen, la mayoría tienen insertado el auto-response, activar eso para poder responderles además de forma más rápida, o las respuestas rápidas a las frequent asked questions, eso también sirve mucho. Escuchar lo que el paciente dice en las salas de espera, la información que los pacientes nos dan en la sala de espera, sus miedos, sus críticas, son un gran generador de contenido para las redes sociales, como una sala de espera también un poco así. De todas estas redes, ¿cuál diría que es la que los pacientes necesitan más o la que puede ser una mejor estrategia si queremos aumentar nuestra práctica? En mi experiencia, las mejores son Facebook, es la que tiene mayor return on investment, y YouTube. Un paciente que ya ha pensado, YouTube sirve más para el paciente que está un poco más cerca de quererse operar, de que ya está al punto de la decisión. Ese es el paciente que se mete a YouTube y busca videos de cirugías, videos de testimoniales del que le fue bien, videos de testimoniales del que le fue mal. Y si nosotros podemos poner nuestro contenido ahí, pues va a ser mucho más efectivo también. Por supuesto, digamos, no estamos ahí de puro buen samaritano, tiene que tener un impacto real y tenemos que poder medir ese impacto, yo estoy de acuerdo. Un error que yo creo que hacen es medir el impacto únicamente como a nivel online, digamos. Llegó esta gente a mi web, llegó, lo compartió, y si no lo compartió, no sirvió. Eso es un indicador. Pero la información en las redes también hay que medirla dentro de la consulta. Llaman pacientes con preguntas adecuadas o digamos, los que contestan el teléfono pueden cerrar llamadas en menor tiempo si nosotros aumentamos nuestro contenido en la red. Están llegando los pacientes con menos dudas, digamos, se sienten los pacientes mejor informados. Hay que medir absolutamente todo. Hay que medir el tiempo de llamadas, la satisfacción que tienen, se pierden menos en llegar. Lo que yo quiero decir es que los indicadores para medir el impacto del contenido web del contenido en redes sociales, tienen que ser tanto online como offline. Tenemos que tener y de acuerdo a eso medir. Y lo mismo, no todo el contenido va a tener éxito. Las redes sociales son mucho prueba y error. Una razón por la que quizás a veces no tiene éxito cierto contenido es porque no lo estamos diciendo de la forma que le va a llegar al paciente. Quizás tenemos que pensar un poco más en la línea gráfica, quizás aterrizar un poco más las cosas al lenguaje que el paciente está compartiendo, ver qué es lo que comparte el paciente en todos los ámbitos, digamos, en deportes, en espectáculos, en todo, e intentar aterrizar ese lenguaje y ese contenido a información médica
de consumo sencillo, pero además información médica real. Sí, mira, ¿qué opinas de implementar o usar los blogs para eso mismo, para empujar la información a los pacientes o implementarlo? Como te digo, cada comunidad es diferente. A mí los blogs me sirven como apoyo, pero yo no sería mi primera opción. Digamos, yo ya tengo un Facebook que estoy manejando de forma muy eficiente. Tengo un canal de YouTube que también está siendo muy eficiente. Y ya tengo una comunidad en Twitter. Quizás podría empezar a vincular blogs, pero no empezaría por blogs porque la demanda de tiempo que requiere un blog, en mi opinión personal y en mi experiencia, no necesariamente le llega a la cantidad de gente adecuada, pero es una muy buena herramienta siendo bien utilizada, definitivamente. Hoy en día se busca la información más simplificada, más corta, y el blog es más un artículo. Entonces, creo que Facebook es el lugar donde uno aprende a subir cosas a la red. Pero tenemos que segmentar de acuerdo a lo que hacemos. El que haga solo catarata está bien que se quede con Facebook. Pero si además de catarata, hacer respectiva, mi pelo hace un par de días le digo a una paciente, bueno, voy a usar mi escribir por Messenger. Me dice, no, Facebook no lo usa nadie. Si ese segmento que nació en los 90 está con Instagram. Y la primera vez que posteé algo en Instagram tuve una respuesta rápida de todos, mucho más que con Facebook. Entonces, uno como que tiene, de acuerdo a lo que hagas, si vos vas a hacer solo pacientes de menos de 35, quédate con Instagram y nada más. Pero uno tiene que ir involucrado en todos lados. Todas esas redes son un puesto de tracción de información hacia tu página web, que te conozca. Uno tiene que tomarlo como esa forma. Pero, perdón, y sí, en ese sentido yo creo que hay que también ser consciente que el contenido que se comparte en Facebook no lo puedo copiar y pegar a Instagram. O sea, cada red tiene lo que tú dices, su lenguaje, su segmento, y hay que aterrizar. Así es el mismo mensaje, si yo quiero hablar de catarata, tanto en Facebook como en Instagram, el mensaje no se transmite. Por mí igual yo tengo que ser bien consciente. Para lo que yo sí pienso que sirven los blogs, quizás es para los residentes, para información compartida por residentes y que va a ser consumida por residentes. Porque esto es un diálogo, acordemos de un diálogo que está siendo curado constantemente. Lo que a mí me funcionaba hace 2 años o no me va a funcionar ahorita, y no me va a funcionar pero ni en 6, 7 meses, porque está siempre siendo modificado por el ambiente en el que estamos. ¿Alguien más?